En los próximos minutos, desde la Galería de Radio Euskadi, nos vamos a acercar a unas jornadas que van a tener lugar en Bilbao en este mes de febrero, bajo el título Jornadas de la No Violencia, construyendo la revolución. El 20, 21, 22 y 23 de febrero, Biblioteca de Bidebarrieta, 7 de la tarde, será uno de los escenarios principales, aunque también hay otros puntos de encuentro, otros previos a estas jornadas de la no violencia, que nos va a acercar hasta la Galería de Radio Euskadi esta tarde Asier Amézaga. Él es miembro del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, quienes impulsan estas jornadas. Asier, muy buenas tardes. Hola, Idoia Arrastión. Bienvenido al programa, bienvenido a la Galería, Asier. Ricasco. Bueno, en primer lugar, si te parece, vamos a dar unas pinceladas hacia estas jornadas para dibujar cuál es el germen, digamos, ¿no? Cuál es el germen y el objetivo de que se celebren estos días de encuentro, que al final son unos días de encuentro y de reflexión, ¿no? Cuéntanos. Bien, en cuanto al germen, podríamos hablar como dos orígenes diferentes, ¿no? Hay un origen, vamos a decirlo, ideológico, y este viene dado porque, bueno, el movimiento de objeción de conciencia se hizo famoso con el tema de la insumisión al ejército, la desobediencia civil, sí, la objeción de conciencia, pero ya antes incluso del nacimiento del movimiento de objeción de conciencia, un colectivo de personas había reflexionado mucho sobre la no violencia, el concepto más abstracto de no violencia, un poco teniendo como agentes más importantes de la reflexión a Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, e incluso partiendo de la idea de que la no violencia es algo inherente al ser humano. Entonces, con esta reflexión ya hecha en aquel entonces, en finales de los 70 aproximadamente, un grupo de personas decidió enfrentarse al ejército en forma de desobediencia civil, sí, con la objeción de conciencia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en la base originaria del movimiento de objeción de conciencia lo que nos encontramos es la no violencia. Una de las expresiones de la no violencia es la desobediencia civil. Esto en cuanto al contenido más ideológico. En la parte como más práctica, sí, histórica, en el corto plazo, en Guipúzcoa, un poco juntando personas de diferentes sensibilidades, se formó un colectivo que se llama Bidea Helburu, se llama todavía Bidea Helburu, son los autores del famoso documental Sistadak. Esta gente ya durante 10 años atrás ha venido organizando unas jornadas de no violencia en la capital guipuzcoana, y bueno, pues por circunstancias de la vida ya nos lanzaron el órdago al MOC de Bilbao, sí, a Bakearen en Etxea, y bueno, pues retomamos un poco ese órdago, y esta es la primera ocasión que el MOC de Bilbao organiza las jornadas de no violencia. Son continuación de aquellas que se venían realizando en Donostia, y bueno, ese es un poco el germen de las jornadas. Sí. Vayamos al objetivo, Asier. Sí. ¿Qué es lo que se pretende que suceda en estas jornadas? Bueno, para el MOC, para la gente que de alguna forma hemos trabajado la no violencia desde conceptos un poquito más abstractos, cuando hablamos de desobediencia civil no viene a ser, por ejemplo, más que un aspecto de la no violencia. A mismo nivel podríamos encontrarnos pues palabras como objeción de conciencia, resistencia activa no violenta, ocupación. Por otro lado, también tenemos que en las formas de organización y las formas en las que vamos estructurando, vamos a llamarle esa lucha contra los aspectos que no nos gustan del sistema actual, que cada vez juzgamos más deshumanizante, también nos encontramos en esas formas de organización un intento de tener una coherencia entre objetivos los que perseguimos y los medios que utilizamos para ello. En el caso del servicio militar o de la insumisión al servicio militar, obviamente si queríamos luchar contra el ejército no podíamos hacerlo de ninguna forma violenta ni armada, ¿no? Entonces, partiendo de este enfoque de cómo entendemos la no violencia, lo que quisiéramos de estas jornadas en este contexto actual, en el que, bueno, pues no hay mucho más que contar sobre los efectos catastróficos de la crisis sobre las personas, por un lado, y además teniendo en cuenta que en Euskal Herria
pues bueno, el fin de la lucha armada de ETA. También abre escenarios de confrontación puramente política y bueno, prácticamente exclusivos en la no violencia. Pues lo que nos gustaría es que estas jornadas valiesen como un punto de encuentro, de reflexión, un momento en el cual las diferentes expresiones de la no violencia seamos capaces de ponerlas en el centro de la agenda de muchas personas, y durante estos días podamos hablar de qué, como sociedad civil, qué respuestas podemos articular ante la crisis, que es mucho más allá que una crisis económica. Y en este contexto pensamos que la aportación de la no violencia, como más allá de una forma de lucha, muy eficaz, por cierto, también pensamos que puede ser el nuevo germen de una sociedad diferente. Sí, ¿no? Por lo menos eso es una herramienta también para el cambio, ¿no? En este sistema actual más deshumanizado, más deshumanizante y deshumanizado también, decía Sassier, efectivamente. Este punto de reflexión, punto de encuentro y punto también de sensibilización, ¿no? de información. En estos tiempos de cambio, así lo presentáis además, vivimos tiempos de cambio en un contexto de crisis económica. El recorte de derechos hace que el sistema muestre de forma cada vez más clara su carácter deshumanizante y sus carencias democráticas. En consecuencia, son muy dispares los ámbitos en los que florecen cauces de participación y expresiones de disidencia a través de la desobediencia, la no colaboración, la objeción de conciencia o la resistencia civil no violenta. Encabezado de la presentación de estas jornadas que arrancan, ¿cuándo? Realmente ya el día 14, la semana que entra, sí. El jueves en Ecoetxea vamos a hacer un videoforum en el cual vamos a pretender unir lo que son, a nuestro entender, los conceptos de la no violencia con algo que recientemente hemos vivido, ¿no? Es todo lo que ha sucedido en torno al movimiento de los indignados y las indignadas. Hemos visto muchas similitudes, muchas conexiones con la no violencia, en formas de organización, en formas de respuesta, en emociones. Entonces, bueno, va a ser en un ámbito un poquito más modesto en cuanto a aforo, en el casco viejo, pero lo que sí que vamos a hacer es un trabajo de conectar esos aspectos que nos parecen que están totalmente relacionados. Lo vamos a hacer con un documental, y luego contaremos con la presencia de Rafa Janguiz, es profesor de la Universidad del País Vasco, que bueno, viene tratando habitualmente cuestiones relacionadas con movimientos sociales. Eso podríamos decir que es el punto de partida, un calentamiento de motores, un pistoletazo no violento. Y luego ya empezaríamos con lo que es el grueso de las jornadas a partir del día 20 de febrero, miércoles. Bien. ¿Te parece que vayamos con ellas, Asier, para ir un poco presentando qué es lo que da cuerpo a estos encuentros? El programa contempla 3 días, ¿no? en estos encuentros de Bidebarrieta, de charlas abiertas al público, que esto es muy interesante para que todo el mundo también esté alerta. Luego lo recordaremos, es en la Biblioteca Bidebarrieta, con ponentes, bueno, pues interesantísimos todos. Vamos por día. Por ejemplo, el día 20, ¿no? Que sería el primer día de los encuentros de Bidebarrieta. ¿Quién llega y cuál es la idea? Bueno, ese día tenemos a Giota Masoridou. Esta es una abogada griega que ha venido defendiendo casos de personas encausadas en Grecia en procesos de desobediencia civil y un poco de no violencia, ¿no? Es muy interesante lo que nos pueda aportar Giota, porque claro, de Grecia la información que nos llega es entre limitada, entre escasa, que no llega, luego tenemos la dificultad del idioma, el alfabeto también. Pero bueno, por lo que sabemos a través de ella y a través de otros contactos, sí que en Grecia se está articulando de forma paralela prácticamente a la desaparición de servicios públicos, se está articulando una sociedad civil autogestionada, ejemplos por ejemplo de médicos que atienden a personas en la calle de forma gratuita, comedores en la calle. Y bueno, a la vez que hay una parte bastante dura en cuanto a la represión del Estado, ya nos contará ella, bastante gente de su entorno ha sido incluso procesada, encarcelada, el nivel de suicidios en Grecia es muy alto también.
a la vez que tenemos esa parte como más cruda, nos va a traer todas las experiencias que está viendo en cuanto a autogestión, autoorganización de las personas. Y bueno, Grecia es como si fuese la avanzadilla en esto de la crisis, en muchos sentidos. Con ella estará Yayo Herrero. Esta es una mujer que está muy vinculada a 15M Madrid, que también nos lleva en cierta ventaja, pienso yo, que con respecto a Euskal Herria, porque la crisis allí está golpeando más duro. Y esta charla va a estar montada en forma de diálogo. Cada una de ellas va a tener un momentito en el que va a poder hacer una exposición, pero luego se va a ir dando un diálogo entre ellas, que pensemos que puede ser como muy interesante. Esto sería el día miércoles, día 20. Es el día 20 con el que abrimos las jornadas. El día 21 traemos a Arcadio Oliveres. Charlaremos luego con él. Ah, sí. Sí. Pues Arcadi, bueno, aparte de ser profesor de la universidad, es economista, militante pacifista, es una persona que lleva muchos años de recorrido partiendo desde la no violencia, y Arcadi se va a centrar un poquito en cuáles pueden ser las posibles respuestas a la crisis desde la desobediencia civil y desde la no violencia. Supongo que podríamos encontrarnos aspectos en esta charla vinculados a desobediencia económica, pero bueno, tampoco quiero desgranar mucho más. Cuando llegue el momento, pues ahí lo podemos ir viendo. En cuanto al día viernes 22, bueno, este día la charla empezará a las 7 de la tarde, pero inicialmente, ya lo he comentado, a las 6 de la tarde haremos la emisión del vídeo Sistadak. Es un documental realizado por el colectivo antes mencionado, Bidea Helburu, y vale muy bien como de pretexto para, ya a partir de las 7 de la tarde, entrar al debate que estamos planteando, que es Euskal Herria, un nuevo horizonte de oportunidades. Además del contexto de crisis global que hemos mencionado, también tenemos nuestras particularidades, como no puede ser de otra forma. Y el fin de ETA, pensamos que facilita la colaboración entre diferentes agentes que están por la transformación social, por la revolución, pero que igual hasta este momento no habían podido hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, pues en esta mesa estará, por un lado estará Mario Zubillaga, encausado en el proceso 1898, precisamente por impulsar campañas de desobediencia civil. También estará Joseba Osa, es lingüista, euskaltzale, muy vinculado a la no violencia. Y tendremos también a Perico Ibarra, conocedor de los movimientos sociales. Y luego también en esta charla contaremos con la dinamización de Mariano Ferrer. Encargado de un poco de moderar este encuentro, esta mesa redonda. Eso será el día 22, y ya el sábado 23 también, Asier, se va a realizar un taller. Sí, este va a ser ya un poco a puerta cerrada. Sobre todo está orientado a personas que han tenido, van a tener o tienen vinculación con movimientos sociales. Es un taller de diseño de estrategias no violentas. Va a ser en La Bolsa, el Centro Cívico La Bolsa del Casco Viejo, a partir de las 9:30 de la mañana. Y bueno, es un taller que nos ha generado mucha ilusión. Diferentes espacios con diferentes experiencias en cuanto, por ejemplo, a autogestión. Se contará con experiencias de las corralas. Es una historia, si tuviésemos más tiempo podríamos hablar de ello. Hablemos de las corralas. Las corralas, bien. Sí. En Sevilla, sobre todo, se está dando, en este espacio de crisis, de crack de la burbuja inmobiliaria, crack financiero y demás, bueno, resulta que sí ha habido unas cuantas viviendas nuevas que se han quedado en terreno de nadie. Entonces, estas viviendas están siendo ocupadas por personas y, bueno, se están utilizando no solamente como vivienda habitual, sino que además son por la propia construcción del edificio, muchas de ellas tienen patios internos. Bueno, realmente no se ha organizado vidas individuales, sino que se ha pasado del proceso personal al comunitario, sangrante al comunitario, al colectivo. Sí. Y bueno, hay muchas experiencias muy bonitas de autoorganización, incluso de subsistencia tranquilamente de la vida de las personas, en el que la gente se está organizando. Y vamos a traer gente que está involucrada en estos procesos para darnos el enfoque más personal y en cuanto a organización del modelo no violento de respuesta ante la crisis.
Tendremos activistas, imprescindible hoy en día, en todos los nuevos modelos de comunicación. Tendremos a la gente del MOOC Madrid, que ha estado muy vinculada a a todas las cuestiones, pues, como rodea el Congreso, Escuela de Desobediencia. Y luego en otro choco tendremos a la gente de Mugitu, que de alguna manera nos van a traer el enfoque de la desobediencia civil más reciente aquí en Euskal Herria. Con todo esto intentaremos hacer una especie como de mapa de la no violencia. No puedo detallar mucho más. Y bueno, realmente tampoco nos quedan ya muchas plazas, pero animo a toda la gente que tenga interés, pues que consulte la web y ahí tiene la forma de darse de alta. ¿Recordamos la web, Asier? Sí, la web es muy sencillita, es violencia.org. Por Esviolencia también se nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en todas YouTube, las redes sociales. Realmente en Google o cualquier buscador poner Esviolencia, ahí estamos nosotros. Para este taller que hemos charlado el día 23 es necesaria la inscripción, y luego animar también a que todos los oyentes pongan en su agenda estas fechas del día 21, 22, 23 de febrero, 7 de la tarde, Biblioteca de Bidebarrieta, y si les apetece y les cuadra, pues se acerquen, porque la entrada es libre. Eso es hasta llenar aforo, suponemos, ¿no? ¿Así? Sí. Son 200, casi 300 personas que pueden entrar. Realizaremos streaming mientras estén realizando las charlas. Sí. Y toda la difusión que podamos darle, pues intentaremos también. Bueno, pues ¿qué más cosas nos quedan por decir? ¿Algo más, Asier? Bueno, pues que construir la revolución hoy en día no es una cuestión de coherencia, sino que es una cuestión de necesidad. Así es, Asier Amezaga. Muchas gracias por estar en la galería de Radio Euskadi y por esta invitación y esta información que nos brindas. Gracias, Asier. A ti, Idoia, eskerrik asko. Agur. Pues enmarcada en estas jornadas de la no violencia, construyendo la revolución, de las que acabamos de charlar con Asier, y nos ha adelantado ya el programa, entre el 14 y el 23 de febrero, como saben, tendrá lugar aquí en Bilbao. Y uno de estos días, enmarcada, decía, está la visita de Arcadi Oliveres. Concretamente, el jueves 21 de febrero a las 7 de la tarde, Arcadi visitará la Biblioteca de Bidebarrieta para charlar, para acercarse a todos los presentes con este título: Desobediencia en tiempo de crisis. Tenemos la oportunidad de charlar con Arcadi. Está con nosotros en la galería de Radio Euskadi. Arcadi, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa, Arcadi. Gracias, contento de estar aquí otra vez. Sí, yo también de poder charlar contigo. Bueno, desobediencia en tiempo de crisis. Yo creo que ya con este titular, Arcadi, ya se dice mucho, ¿no? Sí, evidentemente, en estos momentos siempre es necesario desobedecer, porque a veces las leyes pueden ser, legítimas, pero pueden no ser lícitas. Ahora, hay ocasiones más graves, como las circunstancias en que estamos viviendo ahora, en que efectivamente hay muchos casos de desobediencia que serían imprescindibles. Sí, el hecho, como dices, el hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo. Y hay muchas leyes que no son legítimas, esto lo he leído que lo has comentado tú, y si esto sucede, desde luego, el ciudadano debe estar capacitado también para desobedecer. Sin duda. Debemos pensar que si en la historia la gente no hubiera desobedecido, se hubieran hecho muy pocos avances. Estoy, por ejemplo, en este momento recordando a una pacifista ilustre, una norteamericana llamada Rosa Parks, a la cual se le pidió que se levantara del asiento del autobús porque era negra. Esto sucedía en el estado de Alabama y que los bancos tenían prioridad. La señora efectivamente se negó a levantarse, y si ella, pues en aquel momento se hubiera levantado, quizá los negros todavía andarían de pie en los autobuses. Es un pequeño ejemplo, pero por ahí deberían andar las cosas. Sí, bueno, Arcadi, tú te has implicado en diferentes actividades en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos, de la paz, de la justicia social, en fin, la denuncia de la deuda externa en los países más pobres, la divulgación de las cifras del hambre, de la guerra, del militarismo, del gasto militar. ¿En qué momento dirías que nos encontramos, Arcadi? Estamos en tiempos de crisis, pero no en singular, sino en plural. Yo diría que estamos en tiempos de crisis, en primer lugar y por encima de todo, de valores.
pero también estamos en crisis medioambiental, en algunos países están en crisis alimentaria, nosotros estamos en crisis financiera. Hay, yo diría, distintas facetas de esta crisis frente a las cuales hay que luchar, porque hoy en día, y por suerte, y esto me da optimismo, la humanidad tiene medios técnicos, tiene sistemas de comunicación, tiene alertas tempranas, tiene una serie de instrumentos para poder prevenir estos malestares. Y hoy en día, como nunca ha sido a lo largo de la historia, se podría vivir bien si no fuera por el egoísmo de unos pocos que generan todas estas crisis de las que estoy hablando. Hay, como decía Galeano, no sé si lo recordabas tú también, el mundo dividido en dos tipos de personas, los indignos y los indignados, ¿no? Sí, pues es muy buena definición. En este contexto hay herramientas de cambio. Pasan por la reflexión, pasan por la sensibilización, pasan por el trabajo, ¿por qué pasan estas herramientas de cambio? ¿Qué revolución no violenta es la que se puede plantear? Bien, yo diría que en primer lugar, para que esta revolución sea factible, la población debe estar al tanto de lo que sucede. Y yo creo que en muchos casos, y evidentemente no hablo por Radio Euskadi, los grandes medios de comunicación entorpecen un poco la posibilidad para que sepamos qué es lo que sucede. Y efectivamente, un enfermo que no tiene una buena radiografía, que no tiene pues una buena ecografía, que no tiene una buena analítica, difícilmente podrá tener un buen diagnóstico con el que trabajar. Por tanto, para mí, un primer paso sería la información. Que hoy en día tuviéramos una información, lo cual, además, los medios técnicos nos lo facilitan, porque hace, 25 años éramos sujetos estrictamente pasivos de la radio, de la televisión, de los periódicos. Hoy en día, gracias a las mejoras tecnológicas, podemos ser perfectamente interactivos. Y por tanto, yo diría que deberíamos estar mucho menos tiempo, viendo la televisión. No sé si la noticia era cierta o no, pero el otro día me escandalicé al ver en un periódico que decía que el promedio de visionado de la televisión por parte de los ciudadanos del Estado era de 3 horas 20 minutos diarias, lo cual me pareció un verdadero escándalo, y abandonar esta manera de perder el tiempo mirando la televisión y empezar a buscar, porque hoy en día hay sistemas suficientes para hallar una buena información, debería ser un primer paso. Por tanto, primero para mí, informarnos. La información. Después, seguramente, el segundo paso debería ser el de agruparnos, porque es evidente que hay posturas honestas, coherentes e individuales, que yo aplaudo y a las cuales me apunto, pero que a veces por ellas solas pueden cambiar pocas cosas. Tengo la impresión que aliarnos, y hay movimientos reivindicativos de todo tipo, debe ser un instrumento enorme para poder trabajar. En tercer lugar, evidentemente, pues empezar a actuar. Y ha habido actuaciones de muchos tipos y en muchas direcciones. Y finalmente, y creo que esto en el mundo de la no violencia es básico, no tener nunca miedo, perder el miedo, porque lo que pretenden es que no sigamos nuestro camino dándonos miedo de sanciones, miedo de pérdidas de libertad, miedo de lo que sea, y este miedo hay que superarlo. Yo diría que estos son pasos fundamentales. Serían los tres. En torno a la posibilidad de cambio, ¿no? Yo ahí sí quería hacer hincapié, ¿no? Porque parece que seguimos como tragando, digamos, ¿no? Tragando, cada vez somos, pues vamos conociendo más denuncias, más corrupción, más despilfarro, en fin, a partir de ahí, tal vez ahora sea también el momento de saltar a la arena política, Arkadi. ¿Cómo es posible que dar ese paso desde la sociedad civil? Creo que la obligación es insistir para que aquellos que toman decisiones políticas las tomen adecuadamente de acuerdo con los intereses de la sociedad y estar completamente al tanto. No sé, pondré ejemplos recientes, todo lo que ha pasado en el mundo de los desahucios, todo lo que ha pasado en el mundo de la protección de los ambulatorios para que no se cierren. Estas acciones creo que son propias de la sociedad civil. Después, evidentemente, cada uno, y a título libre, militará o no militará en un partido político, y por descontado que los partidos políticos tienen mucho que hacer. Pero yo separaría un poco la obligación de los movimientos sociales de presión y de control, por decirlo así, de la obligación de actuación que tienen los partidos. No, yo diría que en Euskadi, en el tema de la no violencia, hay un magnífico ejemplo, porque estas jornadas, a las que he tenido ocasión de asistir en casos anteriores, siempre han mostrado una preocupación básica y yo diría una capacidad importante de análisis y también de propuesta de acción. Por tanto, el trabajo de aquellos que eran responsables de esto ha sido hecho. Ahora lo que falta es el puente que señaláis entre las conclusiones, entre lo que se dice y lo que retoman como suyo los partidos políticos. Por desgracia, en estos partidos, en la mayoría, casi siempre lo que se mira es sencillamente la rentabilidad en votos que esto puede dar, los intereses que esto suponen para algunos activos políticos en particular, pero difícilmente se lee con calma. Este diálogo, no solamente en el caso de la no violencia y el pacifismo, en otros muchos casos, es
este diálogo entre las organizaciones sociales y los partidos políticos se da poco. Parece que los partidos quieren actuar más, pues un poco de acuerdo con sus intereses, con los intereses incluso que a veces vienen marcados por la agenda internacional o por la agenda del Estado, que no aquellos que vengan más marcados por la agenda de la sociedad. Y ahí sí que deberíamos hacer una reflexión importante. Y se ha dicho tantas veces y cada vez más que el mundo político se está distanciando de los intereses de los ciudadanos, y eso es lo que deberíamos intentar cubrir. La verdad es que no sé cómo. Sí que es verdad que hay políticos honestos, y hay muchos, por suerte, que intentan atender a lo que se dice, pero al final son bastante minoritarios. Bueno, también cuando se cumple el 24 aniversario de la insumisión al ejército, la no violencia ocupa un lugar cada vez más relevante también como herramienta política de transformación social, ¿no? Bien, sin duda, yo pienso que aquí estamos en una magnífica muestra de lo que decíamos al principio, de cuál es el resultado de la desobediencia civil, el hecho de que se quedara primero en los años 70 pues la objeción de conciencia y posteriormente la insumisión. Yo creo que fue el caldo de cultivo magnífico para que después en España desapareciera el servicio militar obligatorio. Si no hubiera habido esta versión social, si en los últimos años de los que tenían que hacer la mini, pues prácticamente el 80% no se hubieran negado a hacerla, este cambio no se hubiera producido, y aquí sí que debemos tomar ejemplo y recordarlo siempre que sea posible. Algo parecido también me gustaría decir, porque a veces es menos conocido, que sucedió hace bastantes años en Estados Unidos a raíz de la guerra de Vietnam. Los ciudadanos se declararon en buena medida objetores fiscales, se negaban a pagar los impuestos para no financiar al Pentágono y financiar la guerra. Más de 1 millón de ciudadanos americanos se declararon en aquel momento objetores fiscales, y esto, si leemos hoy en día los anuarios, nos daremos cuenta que impulsó bastante la negociación para el fin de la guerra. Es decir, que estas acciones siempre son positivas. Arcadi, sigues en la docencia, ¿verdad? Sí, de momento sí. ¿Qué es importante trasladar a los que vienen detrás? Bien, a mí me preocupa mucho que la universidad sirva, digamos, para criticar la situación de la sociedad, evidentemente para educar a la gente, pero en cambio mucho me temo, y en este momento soy muy crítico con aquello que ha invadido las universidades y que se llama Plan Bolonia, que por lo menos en los sectores de economía, yo no pongo otros temas de carácter, digamos, de ciencias naturales, que no conozco tanto, pero en ciencias sociales el plan Bolonia lo único que hace es, de una manera completamente acrítica, intentar reproducir el sistema económico y social que tenemos, y me sabe muy mal, porque lo que parece que se ha dado a la universidad es una misión sencillamente de fabricación de especialistas para que al final se pongan al servicio de las empresas o de las administraciones. Y por descontado, esto no puede ser de ninguna manera, hay que cambiar el estilo de la universidad, y por tanto yo estoy ya en mis últimos años de universidad, pero con un espíritu bastante crítico con lo que se está haciendo en este momento. Bueno, pues el próximo jueves 21 de febrero, 7 de la tarde, Arcadio Oliveres estará en la Biblioteca de Bidebarrieta en estas jornadas de la no violencia, construyendo la revolución, y desde luego pues será un momento interesante para crear también ese espacio de encuentro, ese espacio de reflexión, un poco todos en voz alta, para que permitamos entender las claves de la revolución no violenta más allá de cada lucha sectorial, ¿no? Ahí hablabas tú de agrupación. Sí, de esto se trata, de que hablemos todos, que surjan ideas y que después estemos dispuestos, sin miedo, a llevar estas ideas a la práctica. Por ahí debería andar el camino. Bueno, pues mucho camino por delante, pero bueno, le ponemos una luz, ¿te parece, Arcadi? Me parece que hay que poner muchas y que nos marquen el camino. Sí, muchas gracias, Arcadio Oliveres, por estar con nosotros. A vosotros, hasta gracias pronto. por esta atención y hasta otra ocasión. Hasta pronto, chao.